Bueno, yo espero que podamos interactuar, porque de repente siento que estoy solito si no encienden sus cámaras. Bueno, pues dijimos que el producto final de nuestro taller de oratoria será que ustedes me tienen que entregar un discurso y que también me lo tienen que enviar por escrito y que, bueno, el discurso tiene que ser de alguno de los símbolos universitarios. Los símbolos universitarios ustedes ya los conocen, ya los estudiamos un poquito. Ya leímos también parte del reglamento de símbolos universitarios. Entonces, pues bueno, yo espero que al finalizar esta clase, pues puedan ustedes ya determinar algún símbolo universitario del que ustedes quieran hablar para comenzar a estructurar nuestro discurso. Precisamente hoy, pues tenemos una sesión muy importante porque hoy vamos a ver las partes del discurso para que podamos irlo construyendo. Muy bien. De tal manera que en un primer momento les voy a leer un discurso sobre lo que es un discurso, valga la redundancia, que lleva por título El discurso, una obra de arte. Y después de leerlo y comentarlo, pues vamos a ver cada una de las partes del discurso. Les decía yo, de repente es mucha teoría, pero es necesaria para que ustedes puedan elaborar su discurso, porque tiene que contener todas estas partes, y cuando ustedes quieran disertar un discurso, pues también tendrán que realizar las operaciones mentales para poder ejecutar de buena manera el discurso. Muy bien, chicos, les pido que escuchen con atención el discurso, una obra de arte, del licenciado Arturo Vega Núñez, quien fuera uno de mis profesores de oratoria en nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Creo que cada hombre nace con un discurso a cuestas. Hay quien lo dice a tiempo y puede morir feliz, con una muerte a su medida. Pero hay quien trae esta palabra no dicha persiguiéndolo como alma en pena. Hay quien desafortunadamente traicionó la palabra, la vendió sin valor para ahorcarse de un árbol redentor. ¿Quién que es no conoce a estos oradores mercaderes en el templo del verbo? Para elaborar todo discurso, debemos trazar estrategias planificadas al respondernos. ¿Dónde voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar? ¿Para qué voy a hablarles? ¿Cómo debo hablar? ¿Cuál es el motivo del discurso? La calidad de los oyentes y la finalidad que se persigue, así como analizar las fuerzas, amenazas, debilidades y oportunidades de sí y de su ambiente. Lo mencionábamos ya en alguna sesión anterior. No voy a hablar lo mismo con jóvenes universitarios como ustedes que con niños de un preescolar a quien debo de hablar con otro lenguaje para que puedan comprender lo que yo les estoy diciendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar nuestro escenario y tenemos que ver si va a ser al aire libre, si va a ser en un lugar cerrado, si tenemos micrófono, si con nuestra simple voz nos es suficiente, etcétera. Ese es en donde voy a hablar. ¿A quién le voy a hablar? Pues ya lo mencionamos, a niños, jóvenes, adultos. ¿Por qué o para qué voy a hablarles? Para convencerlos, para decirles que cierta cosa no es verdad, para decirles que necesitan sumarse a tal o cual causa. ¿Cómo debo hablar? Quizá ahí es una parte importante que comentábamos a lo mejor con Fabe al inicio, ¿no? Es decir, voy a ir al campo en donde está haciendo calor y voy a ir de traje, o voy a hablar frente a un auditorio en un centro universitario y voy a ir de pants. Hay que identificar esa parte también. ¿Cuál es el motivo del discurso? Es decir, ¿por qué quiero yo entrevistarme con los jóvenes de la licenciatura en contaduría? ¿Por qué les voy a hablar a los licenciados en turismo? Etcétera. Nos habla también de calidad de los oyentes, como ustedes, por ejemplo, que tienen una calidad de universitarios, o si son amas de casa, o si son comerciantes, etcétera. Todo eso tenemos que
hablar, todo eso tenemos que analizar más bien antes de hablar. Nos dice también que un discurso no es, como se llega a suponer, una hoja escrita que se repite en voz alta. Revela precipitación en opiniones quien concluye que los discursos son un alarde de simples palabras. Cada palabra contiene un concepto, es signo de una connotación. Solo los locos podrían hilvanar palabras inconexas, sin relación ni comunicación. Lo que sucede es que quien experimenta fobias en contra de la oratoria descubre sus complejos por la carencia de facilidad para hablar en público. Padecen una especie de tartamudez mental. Hay un abismo entre el discurso leído y el discurso pronunciado directa e improvisadamente. Depende del artista y el artista es el orador. Tejer un puente de coherencia entre estos para hacer un solo verbo de lo que piensa y lo que actúa. Nosotros podemos ser muy buenos lectores, podemos interpretar muy bien el texto, pero nos dice que hay un abismo entre el discurso leído y el discurso pronunciado. Es decir, mientras ustedes me ven, se están dando cuenta que estoy leyendo un discurso, que estoy quizá interpretándolo de la manera correcta, pero no lo estoy pronunciando. En cambio, mientras no leo y me dirijo directamente a ustedes, estoy pronunciando un discurso. ¿Sí se entiende cómo diferenciar estas partes entre leer o pronunciar un discurso? Pronunciarlo es más natural, leído pues es dándole una entonación correcta a la lectura que estoy haciendo. Más adelante veremos que hay discursos que podremos leer, habrá otros que debemos de pronunciar, pero lo iremos analizando con más calma. El discurso leído parece el esqueleto de la elocuencia. Este discurso memorizado o leído está expuesto a 1001 contingencias, llegando a la estadía de la declamación y de la representación teatral. Es algo así como una fotografía que puede constituir una obra de arte, ¿por qué no? Pero que no dejará de ser una pieza estática, quieta, muerta, carente de la vida que circula. Se mueve y se está transformando continuamente en el proceso de metamorfosis de la evolución creadora. Eso es leerlo, ¿sí? Dice que está expuesto a 1001 contingencias. ¿Por qué? Porque de repente se me atora la coma, o se me va el acento, o se me olvida el renglón en el que voy, y pues entonces se va a perder todo lo que estoy leyendo o la idea de lo que estoy leyendo. Por ello es importante que los discursos no los memoricemos, sino más bien que comprendamos la línea del discurso para después poder disertarlos. Nos dice ahora que pronunciar un discurso es sentir gradualmente cómo las palabras sabiamente manejadas van adueñándose del auditorio. El orador mira, palpa, mide el efecto inmediato de su elocuencia, experimenta la satisfacción de comprobar el poder de su convencimiento, hasta que llega el minuto en que tiene a sus oyentes suspendidos del hilo del verbo. Con el discurso comparte lo más selecto de su espíritu, puesto que suponemos que solo palabras de bondad y de belleza puede proferir el orador que se estima a sí mismo. Posee el tacto y la sensibilidad para conmover y los argumentos suficientes para convencer. El discurso nos apremia a vivir, es una forma de vida. Un discurso equivale a un testimonio, a una conducta, cuando menos incita a ella, la provoca. De aquí el valor educativo que tiene la oratoria. Instruye deleitando. Además de escuchar este discurso, por la importancia y trascendencia que tiene en sí el discurso, es importante que ustedes vayan identificando precisamente esto, la instrucción que instruye deleitando, ¿sí? O la educación que instruye deleitando. Si ustedes ponen atención, van a notar que hay partes en donde de repente nos meten algunas figuras retóricas y nos dice que el auditorio se suspende en el hilo del verbo. Y eso, además de oratoria, es retórica.
Porque con ese tipo de ejemplos, con ese tipo de palabras, con ese tipo de oraciones, con ello se va construyendo un discurso que tiene inserta la retórica dentro de él. Por lo tanto, como nos dice el texto, instruye deleitando. Es lo que necesitamos hacer en nuestros discursos, que no sea un discurso plano, sino que nosotros podamos hacerlo nuestro y que se vea elegante o que se escuche elegante y pronunciado de la manera correcta. Y lo van a ir ustedes notando en lo que sigue del texto. No podríamos olvidar que el fuego elimina las sombras e ilumina los caminos del hombre. Y esta es la función específica del discurso: purificar ideologías y fundir posturas. Brillar en la oscuridad, encender la lámpara para que los viandantes encuentren el sendero preciso y no corran el peligro de extraviarse. Nadie puede hablar de lo que no sabe, y aunque lo sepa, si ignora el arte de construir y embellecer el discurso, no podrá explicar lo mismo que tiene bien conocido. Fondo y forma son dos alas que elevan el discurso a lo sublime. No recuerdo si ya se los comenté en alguna sesión anterior, pero yo les decía, o lo he dicho en algunos otros cursos, que el discurso es como un regalo. Alison Maite, ¿me puedes decir las partes de un regalo? Alison Maite, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cuáles son las partes de un regalo, Alison? Pues primero es la caja donde se pretende poner el obsequio. Ok, ¿a eso cómo le podemos llamar? El regalo. Ok, ¿y qué otra cosa contiene? ¿Qué otra parte, de qué otra parte consta el regalo, Maite? El moño. Además del moño, además de la caja que constituye no uno solo. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué otra cosa contiene el regalo? La envoltura. Perfecto, muy bien, la envoltura. La envoltura es lo que nos dijo Maite, ¿sí? La bolsa o el papel junto con el moño. Eso es la envoltura. ¿Y qué otra cosa contiene el regalo que es también lo más importante? ¿Cómo lo arregla? Eso es prácticamente lo mismo, pero bueno, el regalo tiene envoltura, ¿correcto? Aquí tengo la envoltura del regalo. Y bueno, ¿qué es lo que tiene adentro de la envoltura? El regalo. El regalo. Este no tiene regalo, pero quizá nos pueda servir también para ejemplificar algo. Ok. Aquí tengo también un dulce. ¿Y qué tiene el dulce? Es Un también como un envoltorio. regalo, ¿correcto? Envoltura. Ok, Maite, Lisette, también tiene envoltura, ¿verdad? Bueno, envoltura. ¿Y dentro de la envoltura qué tiene? Más grande. Contenido del dulce. Exactamente, ¿no? Tiene un dulce.
¿correcto? Pues el discurso es como un regalo o como un dulce, porque tiene dos partes importantes que acabamos de mencionar en la lectura: el fondo y la forma. ¿Cuál es el fondo? En estas comparaciones, ¿cuál sería el fondo? Lo que está dentro del regalo, por ejemplo, y en la palabra, el mensaje. Lo que está dentro del regalo, ¿no? Y podemos decir entonces, si esto fuera un discurso, que el discurso no tiene ¿qué? Que no tiene ¿qué, chicos? A ver, otra vez lo repetimos. El discurso es como un regalo o como un dulce que contiene una envoltura, ¿correcto? Consta de dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes que acabamos de mencionar en la lectura? Fondo y Forma. forma, correcto. ¿Cuál es el fondo del discurso? De lo que trata el discurso. Adelante, Lisette. Compártenos y después Francisco. El fondo se trataría entonces de lo que va a hablar el discurso y la forma es como que de lo que vas a representarlo tú o cómo lo darías a entender. De cierta forma. A ver, Francisco, ¿tú qué entiendes? En nuestra voz creo que Francisco. Pero entonces el discurso es como un regalo. Y el discurso tiene dos partes, fondo y forma. Nos dicen que el fondo del discurso es la idea central, es lo fundamental. Es decir que yo estoy a favor de que tengamos clases presenciales porque de esa forma aprendemos mejor, ¿ok? Y yo puedo tener también mi discurso muy bonito. Decir que el blanco iluminar del sol resplandece con su impresionante fulgor a través de las mañanas, después de que la luna ha iluminado el rostro de nuestra bella ciudad a través de los tiempos, etcétera. La envoltura es precisamente la forma del discurso, es decir, cómo lo voy a decir, con qué palabras lo voy a adornar, cómo voy a hacer que mi discurso se vea bonito, se vea elegante. De tal forma que si esto fuera un discurso, volvemos a repetir el ejercicio, ¿qué les parece la forma? Alejandra. ¿Se ve elegante? Ok, digamos que se ve elegante, se ve bonito, tiene un moñito coqueto, etcétera. Pero si yo abro mi regalo, entonces vemos que no tiene ¿qué? El regalo. No tiene regalo. Por lo tanto, quedamos que a final de cuentas el regalo en el discurso es el fondo, es decir, lo más importante, lo central, lo que importa. ¿Ok? Entonces, puedo hablar yo muy bonito, pero quizá no dije nada. ¿Se entiende? O a lo mejor puedo tener una idea excepcional, muy importante, fundamental, tengo el mejor de los regalos, pero quizá no tengo la forma en cómo comunicarlo, ¿no? Lo decimos liso, sin adorno, sin retórica, sin palabras elegantes. ¿Sí? ¿Lo comprenden, chicos? ¿O los revuelvo?
Es lo mismo que un chocolate, chicos, o que un dulce. Tiene forma muy bonita, tiene forma quizá elegante, se ve interesante, se ve que puede estar rico, pero podemos abrirlo, lo mismo que un discurso, ¿eh? Podemos decir las palabras más bonitas, más elegantes, pero quizá en el fondo nuestro discurso no dice nada. Abrimos el dulce y podemos encontrar también, pues, un fondo bueno, interesante, que sea agradable, que valga la pena. Yo espero que haya quedado claro con estos ejemplos, compañeros. Si tienen alguna duda, por favor, externenla para volverlo a repetir. ¿Quedó claro el ejemplo? Lisette Jocelyn. Cierto. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Les digo que necesito que interactuemos porque si no, pienso que a lo mejor no me escuchan. Pero muy bien. Entonces, fondo y forma son dos alas que elevan el discurso a lo sublime. Si mi regalo tiene una envoltura padrísima y tiene un regalo que yo he querido toda la vida, entonces voy a ser feliz, voy a ser pleno, voy a sentirme único. Lo mismo que en un discurso. Si nuestro discurso impacta al auditorio, si nuestro discurso tiene un fondo que todos querían escuchar y que además lo escucharon como lo querían escuchar, con palabras elegantes, con conceptos claros y entendibles, entonces vamos a tener un discurso sublime. Fondo y forma son dos alas que elevan el discurso a lo sublime. Y nos dice también que una parte, pues obviamente es el orador, el que va a disertar el discurso, pero la contraparte es el auditorio. Y para que yo sepa que mi discurso es efectivo, entonces tengo que conmover al auditorio, hacer que se convenzan de lo que yo estoy diciendo y además mover al auditorio. Es decir, no solamente que se quede en palabras, sino que lo que yo les he dicho lo lleven a cabo, lo hagan, que dejen el lugar en donde están y puedan salir afuera a las calles a hacer lo que de cierta forma yo les estoy pidiendo. Muy bien. Nos dice entonces que el discurso puede hallar tierra fértil, puede morir entre rocas o puede extraviarse en el desierto. Pero la palabra caída en su justo sitio germinará. Cuando alguien escucha lo que yo estoy diciendo y lo entiende y lo pone en práctica, entonces germina, echa raíces, brota a la superficie rompiendo las resistencias y se eleva triunfalmente hacia el espacio. Tan importante es preparar la tierra y regarla como lo es sembrar la semilla. El discurso no está reñido con la poesía. La sesión pasada veíamos que la poesía es distinta a la oratoria. Son distintas, sin embargo, no están confrontadas. Al contrario, una complementa a la otra. Poeta y orador son de lenguaje y a él se deben, porque el discurso no finaliza cuando el orador da las gracias y se retira de la tribuna. Entonces es precisamente cuando se inicia la germinación secreta, misteriosa, mágica de las palabras que el orador ha lanzado al viento con actitud de siembra. Hay que esperar a que el tiempo las madure y a que salga la cosecha del discurso. De ahí la máxima de que el orador a su paso deja esparcidas semillas en el aire. Yo estoy esparciendo el discurso, yo estoy lanzando las palabras. Están en el aire y están cayendo en ustedes. Quien la aproveche, entonces sabrá que la oratoria, que la palabra ha caído como semilla en tierra fecunda. Quien ahorita esté en otro asunto pensando mil y una cosas menos en lo que les estoy diciendo, entonces quiere decir que el discurso no está cayendo en tierra fértil.
No será el mejor discurso el mayormente retórico, sino el mejor apuntado, como la flecha encaminada a su blanco, el que convence, conmueve y te hace actuar, transformando conciencias, rompiendo paradigmas, elevando al ser humano a su fin supremo de la plenitud en armonía. Es importante, por supuesto, la envoltura del regalo, es decir, de forma elegante nuestro discurso, pero de repente la envoltura no lo es todo, sino que lo más importante, pues es lo que pueda tener adentro. Eso siempre va a ser fundamental. El discurso bien podría sufrir en el terreno de su proceso variantes específicas, porque no lo memorizamos, sino únicamente vamos siguiendo líneas. Por eso puede sufrir variantes. Imposibles de adivinar y que, sin embargo, impondrán cambios radicales en cuanto a la forma, quizá en cuanto al fondo, pero jamás en su esencia, ya que el discurso es energía dirigida y como tal solo se transforma. Hay un cosmos inédito en el discurso del hombre. Cada discurso tiene una razón de ser, la metamorfosis y la evolución, tan paciente como el de la mariposa o tan extremo como el del ajolote. Los discursos se están haciendo en el espacio y en el tiempo. Son energía en constante transformación y adaptación, tal como el proceso de un águila. Cada quien escucha una palabra con diferente significado, con un horizonte personal. Es la mágica cualidad de adecuación. Cual cambios de estado en la materia, cual divergencia de colores en un haz de luz. Todos vemos las cosas de una forma diferente. Para ustedes esta envoltura del regalo es azul. Para mí, que le estoy viendo al contrario, yo veo que solamente es una caja blanca, ¿sí? Para quien lo ve de un lado, ve que es un regalo rectangular. No sé, podría contener quizá un lapicero por el tamaño de la caja. Quien lo ve de frente es más grande y cree que a lo mejor podría contener una cartera, ¿sí? Entonces, el lenguaje puede ser o es diferente para todos. Todos reciben el mensaje de una forma distinta. Los discursos improvisados, vivos, dinámicos y de ninguna manera discursos momificados, inertes, acartonados, los que repite el recitador como quien expresa de memoria un capítulo monótono, son discursos que se crean en la tribuna, son los chispazos, las genialidades que crea el minuto al valor de la emoción creadora, de la inspiración, de la intuición. Estos discursos permanecen en el tiempo, son creaciones magistrales, dignas obras de arte. Hay discursos que por la forma en que son dichos y por el fondo que tienen, permanecen durante años en la mente de la sociedad. Tal es el caso, por ejemplo, de aquel discurso que disertó Martin Luther King en Estados Unidos, que lleva por título Yo tengo un sueño, en donde decía que él tenía un sueño de que alguna vez los hombres de color pudieran convivir con los hombres blancos como la Constitución lo establecía, etcétera, etcétera, y ese discurso trascendió y sigue trascendiendo hasta nuestros días, porque ese discurso todavía se sigue leyendo. De hecho, en algún momento habremos de leerlo, por ahí lo tengo, y también dice cosas muy interesantes y por supuesto es uno de los mejores discursos que se han pronunciado en la historia. El discurso es una revolución permanente. Lo que de humano conserva cada discurso es en sí su garantía de perdurabilidad. Lo que de bello posee lo inmortaliza, ya que en el orador toda expresión se convierte en discurso y todo lugar en tribuna. Por eso les he dicho que ustedes aprovechen cualquier espacio para poder participar y eso les va a generar más confianza y los va a hacer mejores oradores. Algunos oradores, solo algunos, han sido algo así como los honderos del entusiasmo, porque sus discursos han cruzado velozmente el espacio y el tiempo, y sus impactos han tocado y modificado el curso de la historia. La voz, el gesto, el ademán, la emoción, la fuerza, la intención
Todo ello se mezcla en el discurso a fin de que se mejore el procedimiento que expresa las palabras y con las palabras justas, las ideas precisas y los actos necesarios. El discurso de un orador no solamente ha de ser una bella pieza literaria, sino que ha de mostrar a profetas y apóstoles que rebasa la fortaleza y la virilidad dignas de un hombre, la delicadeza y virginidad ejemplares de una mujer. Los discursos son las barricadas de la revolución, el toque de guerra de la independencia, y si el discurso es la piqueta que va a demoler los cimientos de una arquitectura vieja, si los discursos van a abrir horizontes de renovación, no podemos pedirle a la palabra en esta hora de reajustes morales y revolucionarios que sea discreta, tímida, educada, sino que el verbo arda, quema y destruya y convierta en cenizas el pasado para que con su fuego y su luz pueda crear un mundo nuevo, haciendo renacer la esencia pura con la que fue creada tan sublime morada, luciendo lo mejor de liberales y conservadores, de ancianos y jóvenes, de hombres y mujeres con el poder de elegir su destino y asumir fielmente su vocación. Ya les decía yo que hay algo a lo que yo considero, a lo que yo llamo la romántica de la oratoria. Y esa romántica de la oratoria precisamente se refiere a estos temas. El orador es una persona que es valiente, que habla, que levanta la voz, que es líder. Habrá muchos, y ahorita lo vemos, tenemos alrededor de 30 chicos participando en este curso taller de oratoria, que son los líderes, que son los valientes, que son los que siempre hablan en las clases, o los que quieren hablar, o los que quieren defender a alguien. ¿Sí? Nosotros tenemos o somos esa parte de la humanidad que damos voz a aquellos que no tienen voz, a aquellos que no saben hablar, y no digo precisamente en el que no saben hablar, sino más bien que no saben construir un discurso y que por ello sienten temor y por lo tanto se quedan callados. Somos los oradores quienes hablamos en favor de las causas justas y quienes el día de mañana vamos a defender en las tribunas el futuro de México. Por eso nos dice la lectura que la palabra en nosotros no puede ser tibia, no puede ser tímida, no puede ser en voz baja. Nosotros tenemos un compromiso importante porque nosotros vamos a hablar por los demás. Vamos a hablar para conseguir algo por los demás, ya sea desde nuestras licenciaturas, desde un congreso del estado, desde quizás siendo representantes municipales en nuestra comunidad, etcétera. Pero nosotros siempre damos voz a quienes no tienen voz y hablamos en favor de ellos o en representación de ellos. Pacheco dijo en la cámara: mientras ustedes hablan mucho, yo aquí en silencio hago luz. La luz se hace cuando habla la oscuridad reina cuando la luz enmudece. Los griegos, abuelos de la cultura, concedieron por eso una gigantesca importancia al discurso, y los pueblos prehispánicos en los Tlaltonamini inmortalizaron la palabra a niveles extraordinarios. Los discursos son como una danza sagrada, danza de guerra que cumple su ritmo antes de que sobrevenga la acción deslumbrante. El discurso es estandarte en manos de los constructores de la historia, de aquellos que con testimonio sustentan su palabra y con su corazón y alma sellan sus acciones. Son los que generan cambios de época y con su testimonio de vida escriben con la tinta negra y roja la existencia del género humano. La luz es como un discurso llameante, ilumina, libera, vivifica. La luz es una protesta contra la ignorancia, contra la conformidad, contra la servidumbre y el miedo, contra la paciencia y la esclavitud. Hasta aquí este escrito sobre el discurso. ¿Qué pudieran comentar sobre este texto, compañeros? ¿Qué les deja? ¿Qué notan? ¿Qué pueden ver? Díganme algo.
Es interesante, ya que también nos hace, por ejemplo, para hablar de manera más, como lo mencionas, elegante y un poco más claro, para que podamos expresarnos mejor. Así pues, para lo mismo, para hablar en público y así. Notaron que el discurso, hablando de la forma elegante, contenía ciertas figuras retóricas, ¿no? En donde decía que el verbo tiene que arder, en donde decía que estamos sostenidos en el hilo del verbo, tan solo en donde dice esa palabra, precisamente, ¿no? Verbo en lugar de palabra, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que construir nuestros discursos, de tal manera que se escuchen elegantes, que se entiendan y que nuestro fondo, que nuestro regalo tenga una bonita envoltura. Muy bien, ¿alguien más quisiera comentar algo sobre el texto que acabamos de leer? O yo lo selecciono. María Guadalupe. Sí, Dime, María Guadalupe, ¿qué entendiste del texto? bueno, pues básicamente como lo menciona es que, bueno, nos pone un ejemplo claro de que, por ejemplo, no podríamos ir como a dar un discurso a la universidad de una manera informal. Me refiero a, pues sí, un aspecto informal. No es lo mismo ir a un trabajo de campo que ir a la escuela a dar un discurso o a cualquier otro lugar. Para ello tendríamos que ir, pues, dependiendo, o sea, dependiendo a dónde vayamos, tendríamos que ir como la manera adecuada, o sea, informal o así. Muy bien, María Guadalupe. ¿Alguna otra participación voluntaria o yo selecciono quién? Selecciona. María Joana. Sí, bueno, el texto hablaba sobre que debe de tener relación entre lo que dice y lo que se está interpretando, porque pues si una persona muestra, bueno, recita cierto mensaje y no lo está interpretando, pues no se da a conocer bien la idea que él quiere dar a conocer. Y que aparte los discursos son muy importantes para que se pueda luchar por algo, ¿no? Con fundamentos y se pueda pues sí se puede tener una respuesta. Muy bien, Joana, muchas gracias. Es correcto, chicos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que es un poco la teoría. Si necesitan irlo anotando, ustedes indíquenme, iré un tanto despacio. Vamos a ver dos partes, una histórica y la otra formal. Es decir, en este segundo momento les daré las partes del discurso en la retórica antigua y después les daré las partes del discurso en la época actual, que son prácticamente las mismas, sin embargo, tienen diferentes nombres. Así que ustedes me avisan si van tomando nota para que pueda ir aún más despacio. Muy bien, o pueda irles dictando un poquito. Adelante, Magdalena, ¿me levantaste la mano? Sí, bueno, es que apenas pude ingresar al taller porque tuve el propedéutico, entonces no sé si puedes justificar mi falta. No te preocupes, al final lo checamos. Ok, gracias. Bien, Yo también, profe. y no se preocupen, compañeros. Ahorita quienes están ingresando, pongan atención y al final ya lo checamos nuevamente y si hay alguna indicación extra, ya se las daré. Muchas gracias. El discurso de la retórica antigua. La retórica antigua presenta sucesivamente 4 partes principales, correspondientes a 4 operaciones casi simultáneas mediante las cuales se elabora y pronuncia un discurso oratorio. Esto es en la retórica antigua, es decir, en los tiempos de Demóstenes, por ejemplo. La primera parte del discurso en la retórica antigua es algo a lo que llamamos inventio. Inventio. Y nos dice que el inventio abarca lo relativo a la concepción del discurso.
Es decir, es el momento dedicado al hallazgo de las ideas generales, los argumentos y los recursos persuasivos. Si yo les pido a ustedes que en este momento hagan su inventio, lo que van a hacer ustedes, y les pido que lo hagan, es que piensen de qué símbolo universitario quieren hablar. Y pregúntense ustedes, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cuándo voy a hablar? ¿En dónde voy a hablar? ¿A quién voy a hablar? ¿Con qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar? ¿Y para qué voy a hablar? ¿Sí? Esa es la inventio. ¿Estamos de acuerdo? De la retórica antigua. La segunda parte del discurso en la retórica antigua es algo a lo que llamamos dispositio. Dispositio. Y nos dice que en la dispositio organiza lo hallado en la inventio, distribuyéndolo en ciertos apartados. Los apartados de la dispositio son el exordio, la argumentación y el epílogo. Y nos dice que todo esto lo hace teniendo un previo análisis de fuerzas y debilidades, oportunidades y amenazas. La dispositio yo la concibo como esa parte en la que tenemos ya las ideas completas, pero vamos entonces descartando. Vamos a hablar de identidad universitaria en la UAM. Y bueno, tengo una crónica del Árbol de la Mora, tengo un reglamento de símbolos universitarios, tengo una crónica del Club Vampiros y tengo la crónica de mi centro universitario. Y bueno, entonces voy a decir que el reglamento de símbolos universitarios no lo voy a necesitar, que sí voy a hablar del Club Vampiros. Y después del Club Vampiros, entonces voy a decir que existía Daniel Benítez Bringas, que es su creador, y voy a hablar de la quema del libro, y esto sí me funciona y esto no. Es decir, ir seleccionando la información que nos sirven como ideas principales. Muy bien. Porque en la siguiente etapa, que se llama elocutio, voy entonces a elaborar mi discurso. Y para elaborar mi discurso ya tengo mis 20 ideas principales y ahora las voy a tener que ir hilando, les voy a tener que ir dando conexión, las voy a organizar. Muy bien. Nos dice que la elocutio se refiere a la memorización a través de métodos de aprendizaje. En la actualidad suele llamarse retórica solamente a esta parte de la elocutio denominada electio, que normaba la elección de los giros verbales que individualizaban el discurso y determinan la producción de efectos estilísticos. Esquematiza las partes del discurso, recrea cada momento, cada silencio y cada potencia de la suave discursiva, de la pieza discursiva, de la obra de arte. Es decir, ahora que también ya tengo mi discurso, que ya lo organicé, ahora voy a decir. En mi frase inicial voy a elevar la voz para llamar la atención. Después voy a dar un concepto de lo que es la identidad universitaria y lo voy a decir de una manera con un tono de voz más abajo. Y cuando empiece yo a hablar del árbol de la mora, que es el tema que a mí me entusiasma, entonces voy a elevar la voz y voy a irla bajando posteriormente, ¿sí? Esquematiza las partes del discurso, recrea cada momento, cada silencio y cada potencia de la pieza discursiva, a la que vamos a llamar también obra de arte. Y finalmente, tenemos el actio. Y el actio es la puesta en escena del orador para recitar el discurso. La pronunciación de la pieza oratoria recomienda procedimientos para modular y hacer valer la voz, combinándola con gestos durante el tiempo en el que el discurso se profiere. Es, como ya lo vimos en la ocasión pasada, con el tema de los ademanes. En el actio ya voy a modular mi voz, ya lo voy a hacer de forma real. Lo voy a hacer ya de forma real y además voy a ocupar ademanes para reforzar mis ideas.
y voy a ejecutar mi discurso. Es el momento en que se encarna el verbo. Es cuando la palabra estratégicamente planeada y esquematizada, una vez discernida en la mente o en la tinta, toman vida, codificando y decodificando la verdad, disponiéndose a incendiar las mentes, a elevarse como arcoíris en el horizonte, a resonar al unísono del aliento de la tierra, a extenderse infinitamente como un soplo sobre las aguas y a encarnarse en la existencia de los que a la escucha se convierten en discípulos y a la vivencia en apóstoles de la verdad. Repasando y en resumen, las partes del discurso en la retórica antigua son 4, que prácticamente son operaciones simultáneas del orador. Cuando a mí me piden dar un discurso, yo inmediatamente tengo que pensar, inventar dentro del inventio y decir rápidamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, a quién le voy a hablar, con quién voy a hablar, por qué voy a hablar y para qué voy a hablar. E inmediatamente tengo que hacer mi dispositio. No sé, artes plásticas. Bien, artes plásticas, Leopoldo Flores, Universidad Autónoma del Estado de México, Cosmovitral, Monumento a la Autonomía, vitrales de la Facultad de Ciencias Deportivas de nuestra universidad. Perfecto, y después elocutio, seleccionar. Voy a hablar de Leopoldo Flores, que es el artista plástico de nuestra universidad, que hizo el Cosmovitral y que hizo también el Estadio Alberto Chivo Córdoba, y entonces voy a la actio. El hombre es su palabra. Muy buenas tardes, estimados compañeros universitarios. Mi nombre es Arturo Vázquez Olvera y hoy quiero hablarles sobre el artista plástico de nuestra universidad, Leopoldo Flores. La oratoria nos demuestra que el hombre es su palabra y don Adolfo López Mateos nos menciona que el hombre pasa, pero la obra queda. Tal es el caso de nuestro artista plástico de la universidad, Leopoldo Flores, que si bien es cierto falleció hace un par de años, nos ha dejado una ilustre obra en nuestra universidad. Muestra de ello es el Cosmovitral que se encuentra en la ciudad de Toluca. Son las líneas y los colores de nuestro estadio universitario, Alberto Chivo Córdoba, que ha sido la obra más significante de este artista, puesto que es una obra que se llevó a cabo en nuestra universidad, gracias a los toluqueños, que con un buen corazón y gracias al arrastre de este hombre ilustre de nuestra universidad, plasmaron en las gradas de nuestro estadio el famoso mural denominado Atmósfera, un mural que es considerado una obra de arte, que comienza, por supuesto, en las gradas de nuestro estadio universitario, pero que tiene como fin máximo el mismo cielo, puesto que en un conjunto natural, como lo es el Cerro de Coatepec, también fue utilizado como lienzo para plasmar esa gran obra. Y por supuesto, el cielo y las nubes forman parte de esta magnífica obra. Por ello, compañeros universitarios, quiero invitarles a sentirse orgullosos y a defender los símbolos universitarios de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias. Y de esa forma vamos construyendo entonces nuestro discurso en un par de minutos. Debemos de tener bien identificado los momentos de la oratoria, ¿sí? Inventio, dispositio, elocutio y actio. El orador tiene que estar preparado para hablar en cualquier momento y de cualquier tema. Por eso, para ser un buen orador, les he recomendado ya que es fundamental leer, leer y leer. ¿De acuerdo?
Y esa es las partes de la retórica antigua. Ahora vamos a las partes del discurso, en donde quiero que ahora sí pongan una especial atención, porque si no ponen atención y si su discurso no cuenta con estas partes, pues entonces no van a poder ser evaluados de la manera correcta. El discurso consta de 4 grandes partes y esas 4 grandes partes se van subdividiendo en otras pequeñas partes, ¿ok? Muy bien, primera parte del discurso se llama preámbulo. El preámbulo consta de una epígrafe. La epígrafe es la frase corta, cita textual, significativa que encabeza la alocución. Puede ser una frase célebre, puede ser una frase inédita o puede ser una frase personal. Después de la epígrafe, vamos al saludo, que yo espero que lo haya notado en el pequeño discurso que improvisé. El saludo es el acto de cortesía dirigido a través de la mirada al presidium, mesa de honor y auditorio. Si es necesario, dependiendo el evento, se nombra a cada uno de los integrantes de la concurrencia en orden jerárquico, iniciando con el personaje de mayor importancia. Esa es la primera parte, preámbulo, y se divide en 2, epígrafe y saludo. La segunda parte es la introducción del discurso. La introducción del discurso es la forma de iniciarlo. Es muy variada como los estilos o la personalidad de cada orador, la cual puede ser la cita de un autor, anécdota, frase célebre, relato, alguna experiencia, pregunta, reflexión, fragmento de un poema, historia o relato o una noticia. Todo en relación al tema. En esta parte se debe cumplir con el fin de atraer la atención del auditorio. Por ejemplo, si voy a hablar del árbol de la mora, puedo comenzar diciendo que recuerdo aquellos años de mi vida universitaria. Recuerdo que cuando visitaba la ciudad de Toluca, veía aquel árbol de la mora y pues bueno, como me sentía lejos de mi casa, siempre le hablaba al árbol de la mora y le decía cosas para poder sentirme acompañado, etcétera. Así puedo yo comenzar mi discurso en esa introducción, por ejemplo, si voy a hablar del árbol de la mora. Y después nos dice aquí que la introducción consta de una sola parte, que es el exordio. Y el exordio son las palabras iniciales para atraer la atención del público. Las primeras palabras tienen una influencia decisiva, pues provocan la primera impresión del auditorio. Provocan un clima de atención y expectación, y el público espera interpretar al conferencista, adivinarlo, juzgarlo, para ver si satisface o no a su inquietud intelectual, espiritual, social, política, religiosa, ecológica, etcétera. Ahora vamos a ver por qué existen muchos tipos de exordio. La introducción consta únicamente del exordio, pero el exordio puede ser diferente. Y para hacerlo diferente, pues bueno, existen estos diferentes tipos de exordio que son los siguientes. El primero es un exordio por exabrupto. Si el ambiente es de mucha tensión o los ánimos se encuentran exaltados, provocará un profundo efecto emocional. El exordio por exabrupto es una entrada inesperada, brusca y categórica en el tema, con el objeto de impresionar hondamente al auditorio. Son comienzos explosivos, especialmente recomendables para dirigirse a las grandes asambleas en momentos de singular expectativa. Un exordio por exabrupto es sencillo y es como cuando nosotros íbamos a clases y estábamos cada quien en nuestro relajo con nuestros compañeros, con nuestros alumnos. Bueno, no con nuestros alumnos, sino más bien con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Y entonces llegaba el profesor
y les decía, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy, en la clase de geografía, eso es iniciar de una forma violenta, de una forma en que llamemos la atención, que con nuestra voz todos centren sus 5 sentidos en lo que yo estoy diciendo. Después nos dice que existe otro exordio que puede ser por insinuación. Afirmación audaz bien argumentada, preguntas, ideas, ilustraciones, comparaciones, analogías o palabras sin excesiva formalidad. Es más usual y consiste en entrar en contacto con el público de manera suave y progresiva, creando paulatinamente el clima de comunicación, lo que permite al orador sondear la mentalidad colectiva del pueblo con precaución y dar tiempo también al público para colocarse espiritualmente en situación de recibir el discurso. Es apto para cualquier oportunidad y se presta para cualquier tema. Un exordio por insinuación. Compañeros universitarios, ¿ustedes sabían que contamos con un reglamento de símbolos de nuestra universidad? ¿Conocen el árbol de la mora? ¿Alguna vez han visitado el edificio histórico de Rectoría? Ese es un exordio por insinuación. Ahora bien, en un discurso, en este sentido de oratoria, nunca el auditorio va a responder las preguntas. Únicamente las vamos a hacer y cada quien las responderá en su mente, pero no lo harán en voz alta. Muy bien. Después tenemos el exordio al que llamamos pomposo. Este exordio emplea el adorno sofisticado en las expresiones que se utiliza en ceremonias solemnes de mucha formalidad. Es la menos frecuente de todas, apta para ocasiones de gran solemnidad en que la elevación del pensamiento y el sentimiento se ajusta a la nobleza y magnificencia del acto o del asunto. Es la introducción para las más grandes ocasiones que pueda hacer uso de la palabra el hombre, aunque en realidad en nuestro tiempo este tipo de exordio ha dejado de ser prácticamente uno de los más grandes oratorios religiosos de todos los tiempos. ¿Cómo iniciaríamos con un exordio pomposo? En esta tarde en que la estrella luminosa más grande de nuestro universo y de la galaxia ilumina eficazmente nuestros rostros y las aulas del saber se engalanan con la presencia de la literatura y las bellas artes en nuestra institución creada desde hace cientos de años. Es decir, utilizamos un lenguaje muy elegante, palabras muy rebuscadas que pudieran quizá no entenderse. Por eso nos dice que, bueno, este exordio prácticamente no se utiliza. Pero bueno, es interesante y es importante el que podamos tenerlo pues dentro de nuestra cultura general. Y después viene un exordio por proposición, y en el exordio por proposición es un anuncio del tema, exposición de la división o partes del discurso. Es decir, vamos de manera directa al tema. Es el comienzo sin preparativos ni precauciones. Se recomienda para el ejercicio de la cátedra. ¿Sí? Hola chicos, buena tarde. Hoy les vamos a hablar del discurso. Mi clase la dividiré en 3 partes. En la primera les voy a hablar sobre lo que es el discurso, en la segunda sobre la retórica antigua y en la tercera parte hablaré sobre las partes del discurso actual. Bien, empezando por la primera. El discurso es una serie de ideas que nosotros tenemos que ir identificando y disertando de forma que tengan coherencia. ¿Sí? ¿Se entiende? A lo que vamos. No hay rodeos, no hay palabras elegantes, no hay palabras interesantes, no hacemos preguntas, nada. A lo que venimos. Muy bien. Elizabeth. Perdón, profe. ¿Alguna duda hasta acá, Elizabeth? No, profe. Ok, muy bien, gracias.
Después de estas dos partes iniciales del discurso, vamos a ver una que es importante y que es la más grande y que se llama cuerpo del discurso. El cuerpo del discurso es la parte central del discurso. Es la exposición en sí del tema. Se analiza en forma detallada, se desarrolla con las limitaciones y extensiones del objetivo del orador. En este punto del discurso se divide en tantas partes como la profundidad del tema a exponer, o bien dependiendo del tipo de oratoria y de discurso. En el núcleo central del discurso se desarrolla el asunto o tema, y en el desarrollo del cuerpo del discurso deben atenderse ciertas exigencias que son. Estas son características del cuerpo del discurso. Bien, la primera característica del cuerpo del discurso es la unidad. Todo lo que se diga en el cuerpo del discurso deberá tener una unidad. Es decir, cada idea tendrá que estar relacionada con las otras. No voy a hablar del cambio climático y terminar diciendo que mi abuelita ha vivido 96 años y que en sus tiempos no existía la televisión. Quizá pudiera relacionarse, pero me estoy saliendo un poquito del tema porque propiamente hoy tengo que hablar del cambio climático, no de la vida de mi abuelita en los años 50, ¿no? Por ejemplo. El cuerpo del discurso tiene también otra característica que es el orden. Las ideas deben estar desarrolladas por su orden lógico y los razonamientos deben derivarse unos de otros, de manera que el asunto se despliegue en forma natural. Esto es lo que suele llamarse el hilo del discurso, que en ningún momento debe perderse, conocer los fines y metas para saber en qué momento desarrollar cada estrategia discursiva. ¿Sí? Es decir, llevamos un orden. Si voy a hablar de la historia de México, entonces tengo que hablar primero de la conquista de los españoles a los pueblos indígenas que vivían en nuestro país. Posteriormente voy a hablar de la colonia y después voy a hablar de la guerra de independencia que inició el cura Hidalgo y que la conspiración fue descubierta y que luego vivimos un México independiente y que después Porfirio Díaz se perpetuó en el poder. Y así voy a ir gradualmente avanzando en el hilo de mi discurso. No voy a decir que en 1810 inició la independencia de México y que en 1910 se llevó a cabo la Revolución Mexicana, pero que antes, en el 1519, fuimos conquistados por los españoles. No, debemos de llevar una línea. Debemos de ir avanzando. ¿Ok? Después nos dice también que el discurso o el cuerpo del discurso debe de tener progresión. Es decir, que lo que estamos diciendo debemos desarrollarlo paso a paso, marchar en forma creciente hasta el punto culminante o nudo del asunto para dar lugar a la solución final, dar coherencia de tiempo, espacio y lugar dentro del proceso llamado discurso para lograr el énfasis y el clímax de cada parte, ¿sí? Esto tiene que ver también quizá con la entonación, con la emoción que ponemos, es decir, empezamos de menos, dando una introducción, diciendo las partes del discurso y después voy a emocionar a mi auditorio, voy a ir de forma progresiva. Cuando lo tenga emocionado y entretenido, entonces quizá podré bajar la voz, podré a lo mejor contar alguna anécdota y después con emoción, con gran alegría, entonces los voy a llamar a la acción para motivarlos. ¿Sí? A eso se refiere con la progresión. Y finalmente, la última característica del cuerpo del discurso es lo que llamamos transición. Es el paso de un asunto a otro, es decir, de un párrafo a otro o de una idea a otra. Es una habilidad intrínseca de todo orador el de responder al momento en el tiempo y del modo correcto en el mar del pensamiento y de las ideas. Ir pasando de una afirmación a otra, dando oportunidad a que el auditorio vaya comprendiendo lo que estoy diciendo. Ahora bien, nos dice que en el cuerpo del discurso tenemos que utilizar también ciertas condiciones.
Por ejemplo, podemos hacer una narración con elegancia, citar una anécdota propia o de otra persona, un texto literario, un pasaje histórico o un suceso actual que dé motivo a la importancia del tema a tratar. ¿Por qué les quiero hablar hoy de el aula magna de don Adolfo López Mateos? Pues bueno, cuando yo acudí al concurso de oratoria en aquel lejano 2015, recuerdo que me encontraba muy entusiasmado porque iba a pisar por primera vez el máximo recinto de mi universidad. Sin embargo, resulta que no pude conocer el aula magna Adolfo López Mateos porque el concurso se desarrollaría en otro espacio académico, ¿sí? Y entonces, pues puedo ir narrando yo lo que viví y de esa forma, pues también incluirla dentro del cuerpo del discurso. Nos dice también que debemos de argumentar, es decir, exponer nuestras ideas con la intención de convencer al auditorio de que su punto de vista es válido. Se convence a través de un razonamiento lógico o sustentado con lo que otros considerados como autoridad han dicho. Los argumentos empleados también pueden ser históricos, científicos, numéricos o analógicos, etc. Bien, ¿por qué estudiar en la Universidad Autónoma del Estado de México? Bueno, pues el ranking mundial de universidades que organiza una organización de reconocimiento mundial posiciona a nuestra universidad como una de las mejores universidades del mundo, puesto que hay 26 universidades de nuestro país que se encuentran en ese ranking mundial. Por eso quiero invitarles a que pertenezcan a esta gran casa de estudios. Estamos argumentando, estamos sustentando el porqué de nuestra idea con números reales, con afirmaciones reales de alguien que tiene autoridad. Y nos dice también que la argumentación se puede hacer por medio de confirmación, es decir, demostrando que la teoría sustentada es real con las pruebas necesarias. Es decir, aquí les traigo mi estudio en donde este ranking mundial realmente reconoce que nuestra universidad es una de las mejores del mundo. Puede ser un argumento de confirmación, como ya lo mencioné, o puede ser un argumento de refutación. Es decir, no es cierto que nuestra universidad esté perdiendo la autonomía. Recordemos que hace algún tiempo los diputados querían aprobar en el Congreso local una ley en donde la universidad de cierta manera perdía su autonomía. Es decir, estoy refutando, estoy diciendo lo contrario. Y también dentro del cuerpo del discurso podemos utilizar lo que es la tesis y la antítesis. La tesis es el mensaje más importante y de mayor peso en la disertación, lo que deberá quedar en la mente de los asistentes. Por ello, debemos prestar mucha atención a esta parte. La tesis. Nuestra Universidad Autónoma del Estado de México es la mejor porque tiene a los docentes más preparados y porque tiene a los alumnos que se esfuerzan todos los días para obtener las mejores calificaciones. Y con eso quiero que la gente se vaya, ¿sí? Pensando que realmente nuestra universidad es la mejor y que tenemos a los mejores alumnos. Esa es mi tesis. Y puedo decir también una antítesis, o puedo ayudarme de una antítesis, que es citar lo opuesto o los opuestos para hacer reflexionar al auditorio, y bien planteada esta parte, permitirá que la concurrencia se incline de manera decisiva a nuestra tesis y por ende se ganará la aceptación de quienes escuchan. Ya dije que nuestra universidad es la mejor, que tiene los mejores docentes y que tiene los mejores alumnos. Estoy afirmando, pero para citar lo opuesto puedo decir: nosotros no somos como las universidades privadas, en las que existen muchos vicios y en donde una gran cantidad de jóvenes no se están preparando de la manera adecuada porque allá le dan más importancia a la teoría y llevan a cabo menos práctica y no cuentan con los espacios necesarios para poder desarrollar sus actividades. Por ejemplo, ¿no? Esa es una antítesis, ¿sí? Estoy citando lo opuesto a mi tesis. Esa es la segunda, más bien la tercera gran parte de
el discurso, el cuerpo del discurso. Muy bien, Alejandra, ¿estás por aquí? Sí, profe. Muy bien, Alejandra, ¿alguna duda? Por el momento no. Ok, ¿alguien tiene alguna duda, compañeros? Yo no por el momento. Muy bien, Francisco, gracias. La última parte del discurso es la conclusión. Es un resumen de todo lo expuesto en el desarrollo del discurso. Es una síntesis, pero al mismo tiempo se tiene la opción de adoptar una postura firme, puntualizando los puntos en favor, en contra o neutral de lo manifestado. Dentro de la misma conclusión, se debe exhortar o hacer una invitación al auditorio. En esta invitación, el expositor debe lucirse. Es el último éxtasis que tiene para cerrar su exposición lo mejor posible. Es la última parte del discurso y es muy a menudo la parte más difícil. A veces es también la parte más decisiva, porque según lo que en ella se diga, se arriesga todo lo logrado durante la exposición. Este paso debe llegar como una consecuencia necesaria del discurso, cuando el mismo público y el orador tienen la impresión de que ya no queda nada por decir. Esto supone una disertación bien meditada y conducida, porque en realidad no basta expresar la fórmula tradicional he dicho para crear en la mente del público la idea de que todo ha concluido. La conclusión puede estar compuesta tanto por una corta recapitulación de lo expuesto como por un llamado en favor de la causa sostenida. La conclusión, por lo general, existe ciertas condiciones artísticas, cierta dosis de pulimento literario y estético que dejen la impresión de un perfume permanente. Y nos dice que la conclusión contiene un epílogo. Y el epílogo es la síntesis breve y confluyente para reforzar y asegurar que el mensaje fue sembrado en tierra fértil. Esa es una parte de la conclusión, el epílogo. Por lo tanto, estamos convencidos que el cambio climático es una problemática que hoy tenemos que atacar de raíz. Tenemos que disminuir la contaminación y tenemos que ser más responsables con nuestros actos. Ese puede ser mi epílogo. Y el epílogo consta de un resumen o lleva inserto un resumen. Las palabras empleadas en esta parte de la pieza oratoria dejará plenamente convencido al público de que lo que se escucha es contundente, reforzando las ideas claves de cada rama dentro del tronco discursivo. Por lo tanto, podemos decir que el calentamiento global ha subido un grado en la última década, porque antes los polos eran más fríos y hoy se están derritiendo. Además, tenemos la certeza de que la contaminación ha aumentado. Es muy cierto que la pandemia nos ha ayudado porque nos hemos quedado en casa y hemos disminuido los gases de efecto invernadero. Sin embargo, no es suficiente. Ese puede ser mi resumen. Después vendrá la exhortación, es decir, convencer a nuestro auditorio. Se hará un firme llamado a la acción. Ya que se informó, se convenció y se conmovió, se procede a formar dentro de cada persona, logrando interpelar cada esfera de su ser y existir, para hacer que las ideas plasmadas no solo tengan mentes que asimilaron o corazones que hicieron suyas, sino manos que ejecuten y hagan que el verbo sea encarnado en la acción. Por eso, compañeros universitarios, les invito a salir, a dejar los lugares en donde estamos cómodamente instalados y crear esa planta recicladora que hoy necesitamos. ¿Sí? Les invito a que hagamos algo, a que no solamente se quede en la mente o que no solamente reconozcamos que es así, sino que nosotros también aportemos realmente nuestro granito de arena. Y finalmente vendrá la despedida. Se realiza como la detonación de todas las emociones contenidas y acumuladas durante la disertación. Es el cierre con el que se simbra el auditorio. Es el punto en que el relámpago alcanza su grado máximo y dejamos ardiendo el llano.
Es decir, pues es la parte final, es hacerles después de la invitación, pues decirles, en nuestras manos está el futuro de México. Muchas gracias. Con eso concluimos. Muy bien, chicos, ¿alguna duda? Pues, bueno, yo no por el momento. Hasta ahorita. Muy bien, Francisco. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. No, profe, gracias. Espero que lo hayan anotado de la manera correcta. Trataré de enviarles el archivo. Me recuerdan para que lo tengan por si hay alguna duda. Y bueno, todo quede muy en orden. Pues bueno, es prácticamente nuestra quinta sesión. Y pues bueno, hoy tenemos ya las armas para poder ir elaborando nuestro discurso. De tal manera que espero que pues cada uno de ustedes ya haya elegido el tema del que quiere hablar. Muy bien. Pues muchas gracias y que tengan una excelente tarde.